Bueno, cerrando la conferencia final de este congreso, va a estar a cargo del señor Recaredo Arias Jiménez, que ya les comenté que recién llegó de México, vino especialmente a acompañarlos, que creo que eso merecería un buen aplauso. Tiene una vasta trayectoria profesional, director general de AMIS, Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, vicepresidente de GEFIA, secretario general de FIDES, director general de SAPSA, socio director del despacho de consultoría LR&B Consultores, director Kemper de México Compañía de Seguros, directora aseguradora Guatemoc, director general de AMIS, fue además director administrador de finanzas de la aseguradora Guatemoc, Sociedad Anónima, director de administración y finanzas de General Seguro, Sociedad Anónima, diversas posiciones dentro del grupo privado mexicano DCB, director corporativo del grupo privado México, Sociedad Anónima, director de Finanzas, Seguros Independencia, Sociedad Anónima y gerente de implementación de sistemas de banco de crédito y servicios. Hemos abreviado de acuerdo con el conferencista porque es muy interesante todo lo que nos va a plantear y entonces hemos hecho una breve reseña de toda su trayectoria. Lo invito a pasar. Muy buenas tardes a todos ustedes. Es un placer estar en este bello país y agradezco mucho la invitación tan gentil de Copaproce y de Aproace para estar con ustedes. En realidad, esta charla es larga ya de suyo, tenía originalmente previstos 45 minutos, pero está preparada para poco más de una hora después de los recortes que le hice ayer. Voy a tratar de ir rápido porque sé que ya el programa está rezagado, así es de que en algunas partes me iré un poco más lento. Hay mucha información, entonces yo supongo que los organizadores del evento van a compartirla con ustedes. Hay algunos cuadros de algunas investigaciones que se han hecho que yo los invito para no entrar al detalle y además no aburrirlos y en aras de poder cumplir el requerimiento de tiempo, pues de que después lo puedan ustedes revisar con un poco de tiempo. En realidad, los temas que vamos a tratar son diversos y giran mucho alrededor del ambiente en el que estamos viviendo, de gran reto, de gran demanda, todo lo que es el entorno regulatorio que vi que es lo que prevaleció en los 7 pecados capitales de Pascual Llongueras. Y también pues vamos a hablar de cuáles son los elementos relevantes de los agentes. Hace 2 años tuve el gusto de estar en Buenos Aires, el año pasado en la Riviera Maya, en este mismo evento que se lleva a cabo cada año, que son muy interesantes y sin duda ahí vemos con frecuencia ese gran temor que en algunos países ya se ha superado de cómo el agente de seguros, el mediador de seguros, el intermediario, el asesor de seguros, de alguna manera le incomoda y le molestan los canales alternos, particularmente bancas seguros. Vamos a entrar a eso y yo los invito que sin que me lleve unos silbidos, analicemos cómo se puede dar esta coexistencia pacífica, porque en realidad, y tal vez estoy adelantando, pero estoy queriéndome curar un poco en salud, es importante que veamos que hay mucho mercado, hay mercado para todos y entonces yo creo que lo que tenemos que preocuparnos es de ir viendo cómo vamos, sobre todo en nuestros países latinoamericanos, llevando adelante ese reto de llevar el seguro a las personas que no lo tienen y asesorarlos adecuadamente. Y de antemano también me adelanto a lo que viene en la charla, pues sin duda que el canal prevalente, el canal que siempre tendrá una posición privilegiada por su capacidad, si es que hace bien su trabajo, que es el reto fundamental de todos,
pero el gran reto es, el canal que siempre será privilegiado es el que tiene ese contacto y la posibilidad de diseñar un traje a la medida y de darle la asesoría y la asistencia específica, pues es el del asesor de seguros, el mediador de seguros. Entonces, bueno, ahí hablaremos de los elementos relevantes de los agentes, el desarrollo de canales alternos. Vamos a hablar pues de los retos que significa todo lo que es la innovación y las macrotendencias, y haremos algunos comentarios finales a manera de conclusión y de resumen. Sin duda, uno de los elementos fundamentales que hoy vemos es ese rol, y ya se decía en el panel, que está teniendo los países, las economías emergentes en la economía mundial. Entonces, yéndonos un poco de lo macro a lo micro, pues es muy interesante ver cómo en ese famoso estudio de los BRICS de Goldman Sachs, que después viene esa parte de la ampliación de los BRICS, y ¿se acuerdan ustedes que en el 2000 salía ese análisis, ese pronóstico, que se ha venido cumpliendo fielmente y hasta de manera más rápida? Para el año 2020 ya se ubica la economía de China como la más grande de Estados Unidos, a la más grande del mundo, desplazando a Estados Unidos. Seguiría India, después Japón, Brasil, Rusia y Alemania. Y entonces para el 2020 ya tendremos como quinta economía del mundo a una latinoamericana, y desde luego los 4 BRICS estarían ubicados dentro de las 20 economías más grandes del mundo. Para el 2050 ya viene ese BRIC ampliado, en donde hay un dominio de los emergentes, en donde China, India, Brasil, Indonesia y México, que estarían en un 8º lugar, formarían parte de las 8 economías más grandes del mundo, y de las economías que en el año 2000 estaban entre las más grandes del mundo, las tradicionales, solo quedaría Estados Unidos como segunda economía. Esto nos da cuenta de los grandes retos y de las grandes oportunidades que tenemos. Muchas veces hemos visto esa película, tenemos la que sigue, en donde se habla de un estudio que publicó El País el año pasado, en donde se habla de las águilas que toman el relevo, y este estudio, visto desde la perspectiva de lo que es la paridad del poder adquisitivo, se ve cómo ya las grandes economías como India, Estados Unidos y China quedarán ahí, lo que veíamos dentro de esa parte del 2020, pero hay lo que se llaman las águilas, que son Taiwán, Turquía, Egipto, México, Rusia, que es de los países del BRIC, Corea, Indonesia y Brasil también. Luego están los G6, que es el G7 sin Estados Unidos, y algunos que ya están saliendo, que es Italia, Francia, Canadá, Reino Unido, Alemania y Japón. Y luego los países nido, en donde vemos que hay varios de esos países nido, que significa el término que pueden ser águilas también si despiertan, crecen y vuelan, si toman vuelo. Y dentro de ellos vemos a varios países de América Latina, como son los casos de Perú, Argentina, también Colombia. Entonces, hay dentro de este momento, de esta coyuntura o de este parteaguas, una circunstancia en donde, pues después de situaciones en donde tuvimos una década perdida de los 80s, que ahora pues ya hay 20 años perdidos, por ejemplo, en Japón, está toda la situación de Europa que tardará al menos 5 años en resolverse si nos va bien, y Estados Unidos que no acaba de recuperarse. Pues hay una coyuntura que ojalá y verdaderamente tomemos el reto, autoridades y sector privado y todos los que somos actores en la actividad económica, para que esto no sea una historia de posible éxito que termine en fracaso. Ojalá y verdaderamente esto que hoy se ve como una coyuntura y un alineamiento de estrellas se concrete en algo positivo. Tenemos otra más en donde ya empieza a hablar un poco de la densidad de seguros en el eje de las X, y tenemos todo lo que es la penetración como porcentaje del PIB, y ahí ya vemos cómo empiezan a emerger algunos países. Bueno, pasando ya a más en forma lo que es nuestra actividad, pues vemos la penetración y la densidad de seguros. Y ahí ya vemos casos como el de Chile, que es un caso muy destacado, en donde tenemos una prima per cápita de $559 y una participación en el PIB del 4.10% o 4,10%. Siguen Venezuela, Brasil, Argentina,
está luego el promedio de Latinoamérica y Caribe, Colombia y México, que tienen una baja participación. El año pasado terminamos en 1.96 del PIB. Pero vemos cómo comparamos nosotros contra Europa y las grandes brechas que tenemos, así como también con Asia y con Estados Unidos. Sin embargo, y aquí va a haber muchos contrastes a lo largo de mi charla, vemos cómo en contrapartida América Latina por ahí del año 90 representaba el 0,5% de las primas del mundo, de acuerdo con lo que es la publicación de Swiss Re. Esta gráfica que nuestro amigo Juan Fernando Serrano nos facilitó de Latino Insurance, nos da la evolución del 2002 al 2011, no están todavía los datos del 2012 concluidos, pero vemos cómo hemos pasado del 1.4% al 3,5%, y perdón por las confusiones a veces entre el punto y la coma, pero en Estados Unidos con la influencia que tenemos nos pusieron lo del punto en vez de la coma. Entonces es 3,5, lo que ya representa América Latina de las primas mundiales, y vemos cómo se ha más que duplicado en menos de una década la participación del seguro de América Latina en lo que es las primas de seguros del mundo. Esto significa pues la evolución tan importante que estamos teniendo a nivel internacional. Algunos datos para reflexionar. Tenemos en la gráfica de arriba lo que es el índice de desarrollo humano, que son cifras macro, y el PIB per cápita, esto a nivel general, y lo que le da volumen a las esferas son las primas per cápita de cada país. Y ahí vemos cómo los datos, por ejemplo, de Uruguay en PIB per cápita y en índice de desarrollo humano es muy bueno, lo mismo en Chile y Brasil, Argentina, México y Venezuela. Y luego en la gráfica de abajo cambia un poco los datos, se mantiene en el eje de las X PIB per cápita, pero ahora las primas per cápita ya no son el volumen, sino es el eje de las Y, y las primas a PIB es el volumen de la esfera. Y aquí vemos también cómo Chile es el que encabeza toda la región iberoamericana, Brasil se ubica muy bien, Venezuela. Uruguay tiene una buena situación per cápita en la economía, sin embargo sus primas per cápita y a PIB son bajas, igual que el caso de México. Un punto que vale la pena, por eso está más grande, nos ayuda a romper paradigmas, es el dato de lo que es la distribución de la riqueza, o como lo llaman otros, el índice de pobreza, que es el famoso índice de Gini. Con este índice de Gini está dado en la medida en la que nos acercamos más al cero, quiere decir que hay una perfecta distribución de la riqueza, y en la medida que nos acercamos al 100 quiere decir que hay una más imperfecta o más inequitativa distribución de la riqueza, y en consecuencia pues el acceso de la población a ciertos productos es más complejo. Aquí vemos que Uruguay mantiene una situación intermedia. En México, por ejemplo, hay más mala distribución. Venezuela, pues con todo lo que han sido las políticas que se dieron por parte del gobierno de Chávez, mejoró sus índices de distribución. No quiero entrar en discusiones políticas, más sin embargo, si haremos más adelante alguna reflexión. Y vemos cómo Chile, Brasil, Colombia y Bolivia, que tienen malos índices de distribución de la riqueza, sin embargo, tienen buenos índices de penetración de seguros. Y esto rompe con el paradigma de algunos reguladores, en donde cuando hablamos de que es importante que hayan políticas públicas que ayuden al desarrollo de los seguros, dicen que es que es muy difícil hacerlo. Eso pasa particularmente en nuestro país, porque ellos dicen, bueno, si las personas no tienen con qué comprar seguros, ¿para qué hago yo políticas públicas para fomentar esto? Esto rompe ese paradigma desde el punto de vista que vemos cómo países que no tienen una distribución de la riqueza perfecta sí han tenido buenos desarrollos en sus mercados de seguros, particularmente los casos de Chile, Brasil y Colombia. Y aquí tenemos cómo ha evolucionado ya la distribución de las participaciones en los seguros de los distintos países de América Latina. Tenemos un comparativo de cómo era 2003 y cómo es 2012. Tenemos datos desde el 2000, sin embargo,
Ahí hubo toda la situación que aquí vivieron muy fuerte en Brasil y sobre todo Argentina y Uruguay, el famoso corralito de Argentina. Entonces por eso ponemos 2003, porque creemos que ahí ya venía la recuperación y es más razonable hacer este parangón. Entonces vemos cómo hay países ganadores y perdedores en todo este proceso, y vemos cómo Brasil, que es una de esas locomotoras BRIC, que sí viene aprovechando la oportunidad, creció su participación en las primas de toda la región de Iberoamérica, o más bien de Latinoamérica, del 32 al 48%. En cambio, un gran perdedor, por ejemplo, es México, pasó del 26 al 14%, Venezuela sube mucho, del 5 al 9%, Argentina sube bien, del 6 al 8%, y tenemos un gran perdedor, por ejemplo, que es Puerto Rico, que bajó del 10 a solamente el 3%. Aquí quiero hacer una aclaración en el caso de Venezuela, porque es una situación en donde aparece muy bien en todos los indicadores. Sin embargo, y hablaba yo con Gonzalo Lauría hace 2 días, hay un problema ya grave en Venezuela porque se agotó el modelo de seguridad social en Venezuela, entonces se obligó al sector asegurador a asegurar los gastos médicos, y esto ha hecho que crezca muchísimo Venezuela en el seguro de gastos médicos mayores. Posiblemente aquí haya algunas personas de Venezuela, y en este momento se está acumulando una bomba de tiempo porque ese seguro de gastos médicos mayores tiene que darse o más bien es el seguro de gastos médicos, no necesariamente mayores, que sustituyen a la seguridad social, pero las primas son insuficientes, entonces está acumulando ahí una burbuja que va a explotar en algún momento, y va a ser insostenible que se puedan dar esos servicios, dado que los precios ya no van a poderse soportar, dado que están controlados por ley. Pero aquí vemos los aprendizajes de quienes han aprovechado bien las alternativas. Otra lámina que creo que nos puede ilustrar mucho, y era parte de lo que se comentaba en el panel, aquí podemos ilustrarlo ya con datos muy concretos y fidedignos. Vemos cuáles son las economías que tienen sus sectores aseguradores mucho más competitivos. Como yo les decía, hay cifras muy contrastantes, hay países que aparecen muy bien en algunos indicadores y otros que aparecen mal, y luego en diferente indicador la situación se revierte completamente. Es, por ejemplo, el caso de esta lámina, en donde, por ejemplo, México, que aparece con bajas penetraciones en otras, es uno de los mercados de seguros más competitivos. Aquí también, hacia la izquierda, mientras más bajo es este índice de Herfindahl, quiere decir que es más competitivo el mercado asegurador, quiere decir que el número de competidores que participan en ese mercado, no hay un jugador demasiado dominante en ese mercado, sino que los jugadores que dominan en el mercado tienen más distribuidas las primas. Argentina es el mercado más competitivo, después sigue Ecuador, Chile, México, Venezuela. Y desde luego Uruguay, que se eliminó el monopolio del Estado hace poco tiempo, pues es de los mercados con más concentración, y Costa Rica, que acaba de abrirse hace 3 años, pues desde luego en este momento hay ya 11 aseguradoras ahí, pero es el mercado con mayor concentración. Se dice que un índice Gini de arriba del 20, pues es un mercado muy poco competitivo, un índice Herfindahl entre un 10 y un 20 es un mercado medianamente competitivo, mientras se acerca más al 20 es menos, y abajo de 10 ya se dice que ese mercado es sumamente competitivo, y obviamente eso pues en beneficio desde luego de los consumidores, y considero yo que también de los asesores de seguros, porque ahí pues finalmente tienen mejores ofertas de producto, en mejores condiciones de precio, más alternativas, y obviamente también se compite más por quien lleva el seguro a los clientes. Como sectores aseguradores, y ya lo adelantaba hace unos momentos que hablábamos del índice de Gini, hay grandes retos en los sectores aseguradores, y aquí hablamos de todos los que participamos en ellos, las compañías, las asociaciones, los intermediarios, los asesores. Y aquí, para poder llevar el seguro a la población y poder crecer como mercados, sí es fundamental, que esa es otra de las grandes discusiones que se dan a nivel de ASAL, a nivel de muchas de nuestras autoridades, que luego conectaremos esto con la discusión que escuchaba también en el panel con la parte de la regulación, porque este es uno de los elementos fundamentales.
definitivamente sí, las autoridades pueden y deben incidir en el desarrollo de los sectores aseguradores de alguna forma a través de 3 grandes ejes o 3 grandes patas de un banco. Primero, las políticas públicas, cómo llevar el seguro sobre todo a las partes de la población que tienen menos acceso a ellas, a través sobre todo de los microseguros o de programas de fomento o de asistencia. Luego, aspectos estructurales, que ahí sí es cómo está la población, cómo está la distribución de la riqueza, cómo está también el poder adquisitivo y la cultura del seguro, y finalmente la regulación. Sí, definitivamente yo le contestaría a Pascual, si me hubiera invitado a su panel, que sí incide muchísimo la regulación en el desarrollo de un sector asegurador, es sustancial. Y entonces, en la medida en la que se alineen estas 3 patas y que verdaderamente se trabaje para poder fomentar el desarrollo de un seguro, pues se fortalecerá el sector asegurador, pero sobre todo se llevará el seguro a más personas. Entonces, para el desarrollo del sector asegurador es importante que se trabaje en la inclusión de mecanismos, en el desarrollo de mecanismos de inclusión financiera, como son los microseguros y también los medios de distribución masiva. Aquí empiezo a insertar ese tema, pues de que definitivamente el tema de que tienen que coexistir diferentes canales de distribución es sustancial, sobre todo para llevar el seguro a quienes menos tienen, porque hablando de los microseguros, si hablamos de quien tiene que pagar una prima de $1 a la semana o de $1 a mes para tener un seguro, pues yo creo que ninguno de los que están en esta sala podría tener la infraestructura si no es contando con el apoyo y con el soporte de medios tecnológicos y de esquemas muy eficientes. Sería absolutamente incosteable estar llevando las pólizas y cobrando las mismas y después ayudando en la atención de los siniestros en esos casos. Y por el otro lado, pues como ya lo decíamos, la promoción de una regulación sana y moderna. Yendo ya al tema que es más del interés de este público, hay elementos interesantes de que este es un estudio que hizo el IBM Institute for Business and Value, hizo en el 2010 una investigación y ahí se habla de varias dimensiones en donde dice, bueno, ¿en dónde tenemos que centrarnos en los próximos 5 años como aseguradoras para tener un crecimiento sostenible? Y el primer punto es el acercamiento con el cliente. El segundo, conocer al cliente en cuanto a sus necesidades y tener inteligencia para ello. Y luego las habilidades de la gente, tanto de las compañías como del intermediario. Y en este sentido, ahí se prevé que en la medida en la que el acercamiento con el cliente se dé en mayor medida, es un factor clave de éxito para las aseguradoras que trabajen en esa dirección. Esta parte del acercamiento con el cliente pues tiene limitaciones, pero tiene que ir ayudando a precisamente derribar barreras como es la confianza en el sector asegurador, que sigue siendo baja, la lealtad del asegurador, que es baja, y el consumidor moderno al cual tenemos que entender. Si estamos cerca de nuestro consumidor, tenemos que ir entendiendo cómo van evolucionando sus necesidades y cómo van evolucionando sus hábitos de compra, incluyendo en esos hábitos el tipo de canal que el consumidor moderno prefiere para adquirir su seguro, porque en la medida en la que conozcamos eso, es que vamos a podernos acercar con él con la oferta adecuada. Para tener éxito, pues entonces las aseguradoras y los intermediarios tienen que conocer esto. Otro de los elementos muy interesantes que hay, que aquí yo tenía la duda si poner esto aquí o en la parte de las macrotendencias, pero esta ya es una situación que se está dando en la realidad. Ya hay un grupo de aseguradoras más en Estados Unidos, algunas en Europa, que han empezado a diseñar sus productos en función de los grandes eventos que se dan en la vida de las personas, para que entonces para esos eventos haya el producto adecuado para cada momento. Y ver las cosas no desde el punto de vista del objeto o de lo que quiero yo asegurar o hasta lo que podríamos llamar el interés asegurable, sino
qué evento es el que yo tengo que asegurar para que de esa manera yo me pueda acercar a mi cliente, nuevamente como lo decíamos, para que en esa coyuntura y en esa situación más vivencial del cliente le podamos dar el producto adecuado. Entonces, la compra del coche no porque hay un coche, sino qué significa ese evento y qué necesidad tiene. El cambio de trabajo, una boda, la compra de la casa, el nacimiento de los hijos, con todo lo que implica el tener a los hijos asegurados en una beca, el seguro de vida, el seguro de salud, las vacaciones, el divorcio, que también implica muchos elementos, cuando los hijos lleguen a la universidad, que hay que preverlo antes, la invalidez, un fallecimiento, el desempleo, que es algo cada día más frecuente, en fin, las catástrofes naturales. Entonces, ya hay muchas compañías que sus estrategias de comercialización están diseñadas desde la perspectiva del evento y no desde el punto de vista del producto. Otro punto que Everis, una consultora muy importante de España que hace muchos estudios muy interesantes, habla mucho de que tenemos que ir tendiendo a un enfoque global, incluyendo la estrategia en el proceso de organización y tecnología, y darle al cliente una oferta integral y muy a la medida para todas sus necesidades de aseguramiento. También dentro de eso que es la orientación al cliente y entonces cómo debe de irse evolucionando en esa perspectiva del cliente en cuanto a todas sus necesidades y apoyado siempre desde luego en todo lo que es la tecnología para poder dar los mejores servicios. Bueno, ahora pasamos a esa coexistencia de los distintos canales de distribución y en forma general podríamos decir que la función fundamental en la que tiene que ir evolucionando un canal de distribución es de la simple distribución de productos al asesoramiento profesional al cliente en la compra del producto y después también acompañarlo con la asistencia al producirse un siniestro. Y en este eje, vuelvo a comentarlo, sin duda que el canal que siempre tendrá la mayor fortaleza para poder cumplir con todas estas funciones, sin duda que será el agente, el broker, el corredor, como le llamemos. En cuanto a estrategias de distribución, es importante segmentar los productos por canales, no los productos, que ese es otro elemento fundamental. Un producto no es correcto y adecuado y pertinente para todos los canales, entonces se tienen que ir diseñando las ofertas de producto de acuerdo a los canales y ahí es donde vamos diferenciando la parte de la sustentabilidad y de la rentabilidad de los productos y de qué necesidades somos las que estamos llenando y dónde es económicamente factible llevar un producto a través de un canal que hace volumen y dónde es todo el valor agregado que provee un agente, la combinación de productos y servicios y la oferta de valor para el cliente. Y las barreras para los canales, sin duda, pues que el mayor son los factores regulatorios. Los distintos canales, desde luego, pues es el asesor persona física, el asesor persona moral, es decir, la empresa, el broker, que tiene mucho mayor infraestructura, el telemercadeo, bancaseguros, empleados internos. Pero bueno, van proliferando todos los elementos a través de los cuales se busca aprovechar la sinergia, porque además también quienes ya tienen redes muy importantes o quienes tienen bases de datos muy grandes o quienes tienen el contacto y la infraestructura para poder atender grandes volúmenes y grandes tráficos, pues lo que buscan es optimizar esas redes para que de esa forma puedan ser más rentables y entonces las van usando para que se pueda dar una oferta multiproductos, ¿no? Entonces tenemos aquí el caso de las tiendas departamentales y de autoservicio, toda la parte de lo que es internet, las mismas aerolíneas, el telemercadeo, en fin, pues hay ya una serie de elementos a través de los cuales el producto se va llevando porque se está optimizando esas redes. Otra vez el estudio de IBM al que hacía referencia hace unos momentos da dos elementos fundamentales que son muy interesantes. En una investigación que aquí se hace solo para los consumidores de seguros que usan multicanales, que usan diversos canales de distribución, los elementos que utilizan y los que les gustaría utilizar, preferentemente los que utilizan son el contacto personal con un agente vinculado, en este caso estamos hablando del agente que trabaja esencialmente para una compañía o un agente independiente, el sitio web del asegurador y en tal caso el contacto personal con el asesor del banco, pero
buscando recibir lo que dice la palabra asesoría, que es lo que falta muchas veces en bancas seguros. ¿Y qué es lo que le gustaría a estos consumidores multicanal tener? Pues tener información a través de un buen sitio web del asegurador, pero para obtener información, pero prevalentemente quieren el contacto personal con el agente, ya sea vinculado o independiente. ¿Qué quiere decir esto? Que esos consumidores avanzados, conocedores, informados, de cualquier manera aprecian y valoran lo que les aporta el agente, ya sea vinculado o no vinculado, ya sea un gran despacho o sea un agente individual, pero lo que buscan es recibir asesoría, lo que buscan es no solo que se les lleve un producto, sino sobre todo que se les construya una oferta de seguros adecuada a sus necesidades. Otro del mismo estudio, más o menos en el mismo sentido, pero en este caso nos segmenta a los clientes de mayores ingresos, los cuales buscan con mayor intensidad y con mayor énfasis lo que acababa de comentar, un producto diseñado a la medida. Y en este caso vuelve a ser muy importante el contacto con el agente, ya sea vinculado o no, y desde luego información adecuada en el sitio. ¿Por qué? Porque es un consumidor informado que quiere hacer una decisión de compra más racional, más estudiada, pero finalmente siempre acompañado con la asesoría de su agente, de su corredor. Nosotros consideramos que el valor agregado que da el mediador se centra mucho en esto. Hay muchos canales no tradicionales, masivos, que ofrecen productos empaquetados y que, como lo decía, lo voy a repetir también cuando venga la parte de la regulación, están hechos para que esta oferta se dé en productos que están empaquetados, que tienen muy pocas variantes, que es el primer escalón de aseguramiento, es el primer medio para que ellos conozcan el seguro y sus beneficios y accedan a él. En muchos casos estamos hablando de productos muy esenciales, en muchos casos estamos viendo en México se da esa tendencia, por ejemplo, en seguros de gastos médicos mayores, perdón, en seguro de gastos médicos, seguros de gastos solo indemnizatorios para determinados elementos o determinados eventos. Entonces, muchas veces este tipo de canales que se ven con frecuencia como una amenaza, son los que van abriendo brecha para ir desarrollando consumidores que vayan aprendiendo, que vayan conociendo los beneficios del seguro y después precisamente ya irse concentrando y concretando a que ese consumidor conforme avanza va escalando un poco, integrándose en lo que es la parte de la economía, todo lo que Yunus nos ha dicho de Bangladesh, lo que nos dijo Prahalad, que en paz descanse, pues de que hay que darle acceso a lo que es la inclusión financiera, acceso a los servicios de esta naturaleza a las personas, porque son los que les permiten introducirse en la economía. En el caso de que ocurre un evento, están asegurados y no quiebran, no se sumergen en la pobreza, sino precisamente tienen la oportunidad de mantenerse y después seguir ascendiendo. Y en consecuencia ya ahí es donde empiezan a demandar productos más desarrollados, más elaborados, que ya vayan siendo el tipo de producto que podrá dar un agente. En AMIS hicimos el año pasado un estudio muy interesante a través de Ernst & Young. Tenemos en la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros un plan de desarrollo del mercado que precisamente atiende a los tres ejes que platicábamos, las políticas públicas, la regulación y los problemas estructurales. Y entonces tenemos una serie de proyectos a través de los cuales estamos buscando cómo desarrollar a nuestro muy subdesarrollado sector asegurador que apenas tiene el 1.95% de penetración contra el Producto Interno Bruto. Entonces, ese estudio eligió analizar cómo estaba todo el papel de los canales y particularmente de los agentes en Brasil, en Canadá, en Corea, España, Italia y desde luego contrastado con México. Y aquí vemos, por ejemplo, en todos esos países, sobre todo algunos que tienen muy desarrollado algunos elementos, cómo participan, por ejemplo, los agentes y los brokers, y a veces además por razones regulatorias o de denominación se confunde mucho lo que es el agente y el broker, porque en algunas ocasiones el agente independiente también se le denomina broker. Pero en todos estos casos y sobre todo en países donde está muy desarrollado el seguro, podemos ver que el papel del agente sigue siendo fundamental.
Y aquí vemos cómo han venido evolucionando a través del tiempo en ese mismo estudio que hicimos nosotros. Hicimos un comparativo entre 2007 y 2010, esta es una investigación directa, y vemos cómo también ha ido evolucionando el canal. En el caso de Brasil, el canal agente baja, pero por ejemplo, si sumamos broker y agente, en Brasil, en Canadá y en Brasil y en Canadá sube. En Italia baja y en España baja. Luego, aquí tenemos un análisis que es donde les diría que ya no me detendría para no llevar demasiado tiempo, pero es donde les invito a ir analizando, pero a través de ese estudio aquí les mostramos cuál es el tipo de productos que prevalentemente vende cada uno de los distintos canales en estos países que nosotros estudiamos, y quienes tengan interés de profundizar más en el estudio que hicimos, con mucho gusto les podemos compartir un poco más de información, háganmelo saber por favor a través del correo electrónico, pero por lo pronto aquí vamos dando una serie de información que consideramos muy útil, pero vemos aquí cómo el agente y el broker finalmente está vendiendo aquellos productos que requieren mayor asesoría, ya sea para empresas como también para personas. ¿Qué inhibe el desarrollo del seguro en Latinoamérica? Pues la educación financiera, la profesionalización de los agentes, las restricciones regulatorias, y agregaría también la capacidad adquisitiva. Y para eso pues tenemos que tener iniciativas como es el acercamiento con el cliente, el cambiar la imagen del agente y que cada día sea más un asesor, una comercialización eficiente para los productos simples a través de la venta masiva y mejores prácticas para desarrollar los canales de ventas. Dentro del estudio que hicimos también tenemos un análisis de cómo está la densidad, y creo que esto lo han visto ustedes aquí o en otras pláticas, entre el número de agentes y la penetración de los sectores aseguradores contra la economía. Y aquí vemos cómo en América Latina, sobre todo, el número de agentes por 10,000 habitantes es demasiado bajo. Entonces, es a lo que yo me refería, hay muchísimo mercado todavía que atender. Y lo que es importante, y lo veremos en las siguientes láminas, es que hay un gran reto que tenemos en América Latina para desarrollar nuevos agentes que estén motivados, a los que les atraiga la actividad, porque es la manera en la que el sector asegurador va a crecer en forma fundamental. Los canales modernos, alternos de bancaseguros y todo lo que es telemercadeo y mercadeo masivo, pues van a ir haciendo su papel, pero finalmente el detonador de llevar el seguro a los clientes, siempre y cuando sea rentable, serán los agentes. Aquí vemos cómo en ese sentido, por ejemplo, en México estamos estancados en el número de agentes, y esto obviamente que incide muchísimo en el crecimiento de nuestro sector. Y ese estancamiento obedece en forma muy importante a razones regulatorias. Aquí hicimos un análisis que tampoco voy a detener mucho, es parte de lo que los invito a que analicemos, pero bueno, de las conclusiones que nosotros sacamos viene, por ejemplo, qué tipo de educación y de preparación se exige para darle un certificado, cédula o como se llame una licencia a un asesor para poder trabajar, cuáles son las entidades que otorgan las calificaciones, cómo se maneja, qué tipo de preparación se les da. Y lo que vemos nosotros es que en varios países, y es el caso de México, el proceso es sumamente burocrático, es sumamente exigente, es muy duro, pero no es pertinente. Los exámenes no están dados y los procesos de capacitación no están dados para que verdaderamente el agente se prepare para asesorar adecuadamente al cliente y que tenga las técnicas de ventas adecuadas para hacer su trabajo. Lo que ocurre en el caso particular de México, que es el que más conocemos, es que tenemos un examen muy estricto, pero de artículos de la ley y de elementos técnicos que no son los prácticos, y que en consecuencia las personas se preparan para pasar el examen, no para ser agentes, no se capacitan para atender al público, para saber venderle, para asesorarlo correctamente y adecuadamente. No se están capacitando, no se están preparando, se están adiestrando para pasar un examen. Entonces, ahí es donde hay un
problema de pertinencia en la regulación que es sustancial y que se tiene que resolver. Posiblemente esta historia muchos de ustedes también la vivan, también la padezcan, y pues eso es una de las grandes lecciones en las que tenemos que trabajar. Nosotros este estudio lo hicimos precisamente para sustentar una serie de propuestas a nuestras autoridades para cambiar completamente todo ese proceso. Y lo que es fundamental, me regreso otra vez, es que verdaderamente busquemos que la carrera de agente sea una carrera prestigiada, una carrera que sea atractiva y que las personas estén preparadas para hacer su trabajo como debe de ser. Otro problema grave que hay es el número de la edad promedio de los agentes. Aquí vemos cómo hay casos como por ejemplo Canadá, que tiene agentes muy jóvenes y con una buena renovación de ellos. España está bastante bien, también es el caso de Brasil y de Italia. Y en el caso de México, la edad promedio de nuestros agentes es de 55 años. Es una cosa terrible, no está habiendo una renovación generacional. Las personas que se atraen no permanecen mucho en la actividad y mucho otra vez también está reflejado por la propia regulación y porque tampoco hay los incentivos, porque aparte hay otro riesgo laboral que tenemos en México con los agentes nuevos, lo cual nos lleva a que haya poco interés de las compañías para poder traer nuevos agentes y entonces se está envejeciendo el canal, no se está renovando, lo cual es un problema bastante delicado. Esto ocurre también en Estados Unidos y en diversos países de Latinoamérica. En Estados Unidos es casi igual el problema al que tenemos en México. Hay estudios del INRA que dan cuenta de ello. En cuanto al desarrollo de los agentes, es fundamental pues que el agente siga siendo como lo es el canal con mayor participación. Para esto es fundamental su acercamiento con el cliente, que ayude a difundir la cultura del riesgo y desde luego que tenga el apoyo de las compañías y de las asociaciones gremiales para ello. El que apoye siempre en la manera en la que se determine la atención de siniestros, que haya esa cercanía con el cliente en esos momentos, como se llama, los momentos de verdad. La capacidad para comercializar productos más complejos es una de las cosas que le da valor al agente y el que puede otorgar soluciones más integrales. Como decíamos, en México casi ya lo resumí con lo que comentaba, pero no hay una buena estructura de capacitación, la certificación no es pertinente, no obedece a lo que verdaderamente se tiene que evaluar para ver si la gente está preparado para ir a la calle a asesorar a sus clientes y sabe vender, el envejecimiento del canal, una imagen estancada y a veces de baja profesionalización y poca cercanía también de la gente de la aseguradora con el agente. Se está dando mucho el hecho de que como no hay nuevos agentes y las compañías no quieren invertir, solo 5 o 6 compañías de las 100 compañías que hay en México están invirtiendo en el desarrollo de agentes a través de promotorías, pues lo que hacen muchos, no sé si esta palabra se use acá, pero le llamamos el pirateo, es decir, tienes a tu agente y es más barato quitárselo a otra compañía en vez de trabajar en prepararlo, ¿no? Para eso, bueno, pues en primer lugar tenemos que hacer más atractiva la actividad del agente. El ir viendo también cómo en el cambio generacional podemos atraer a los jóvenes, lo platicábamos en el coffee break, y pues hablábamos de negocios terceros, hablábamos de una cerámica que hay aquí cerca que murió el papá y entonces los hijos ya no quisieron seguir con el negocio. Eso está pasando en algunos lugares con los agentes que no han desarrollado carteras y negocios muy interesantes, pero no se ha logrado contagiar el entusiasmo y el gusto por esa actividad a los hijos y entonces esto hace que se vayan perdiendo esas carteras y esos negocios tan importantes. Una capacitación pertinente y permanente y finalmente el saber coexistir con los canales alternos. Hay una actividad que es fundamental que existe en varios países, que es la del promotor, que es el que ayuda mucho a desarrollar nuevos agentes a las compañías y que también es una actividad que debe ser muy apoyada por las aseguradoras. Y pues también en el caso de los canales alternos, es muy importante, aquí también está ese estudio que hicimos nosotros, qué es lo que hay. Lo que es fundamental es que hagamos un trabajo relevante a nivel de que la regulación, tanto para obtener la licencia para ser agente como para registrar productos, precisamente los requisitos para
para los agentes y para todos los que intermedian, no vayan en función del canal, no que se diga, oye, voy a discriminar y le voy a dar mejores condiciones a Banca Seguros o a telemercadeo y le voy a dar condiciones mucho más estrictas a un agente. La regulación desde nuestra perspectiva debe de atender al tipo de producto, a la complejidad del producto. Entonces, en vez de hacerla vertical, la tenemos que hacer horizontal y tenemos que ir buscando que los productos más simples, los productos empaquetados, trátese de quien se trate, tendrán requisitos mucho más simples y ya cuando estamos hablando de asegurar una plataforma petrolera o estamos hablando del diseño de un plan de seguro de vida con componente de ahorro que está buscando también a lo mejor tener una vertiente para la salud en la vejez y la vertiente para mi plan de retiro, pues obviamente tendrán más complejidad y más requisitos para que la gente tenga que cumplirlos para vender ese tipo de productos. En eso estriba el planteamiento que estamos haciendo en el momento actual a nuestras autoridades. Otro dato de otra investigación como información interesante para ustedes, aquí les presentamos cuál es la popularidad de Banca Seguros como canales, como canal preferente, tanto en el caso de vida como en el caso de no vida. Y aquí vemos como, por ejemplo, Australia, Brasil, Malasia y Taiwán usan mucho Banca Seguros en vida y en no vida Brasil, Chile, Malasia y México están muy fuertes. En el caso de México es esencialmente automóviles, tal vez ahí debimos haberlo separado un poco. Por un lado por los créditos y por el otro lado también hay algunas ofertas a través de las sucursales para la venta de seguro de autos que han sido muy exitosas en Banca Seguros. Otro de los elementos para los seguros que serían los de la base de la pirámide, es decir, los de microseguros, como también los seguros para los segmentos de la población, pues hay que apoyarse mucho con los elementos tecnológicos y ahí han tenido mucho éxito todos los esquemas y todas las ofertas que se han venido manejando por parte del uso, por ejemplo, de las tecnologías móviles, que se están usando bastante pues para ofertar el producto, para entregar la póliza, para cobrarla e inclusive para pagar los siniestros. En algunos países ya está bastante desarrollado esto, aquí hay una serie de ejemplos de lo que estamos viendo, inclusive hay casos interesantes en Honduras, de cómo el uso exitoso de los teléfonos e inclusive el SMS como una cuenta de cheques y como un medio de pago y de cobro se vuelven algo muy interesante para transaccionar y para llevar el seguro precisamente a personas para los cuales es inaccesible y para los cuales es incosteable hacerlo a través de otros medios. Bueno, pues hay retos enormes tanto para los agentes como para los canales a través de la legislación, algo de esto yo ya lo comenté, y como parte de lo que conversábamos antes, en lo que corresponde a ley, y no conversaba yo, sino los panelistas para apreciarlo mejor, este tema tan importante de lo que es la regulación. Aquí se hablaba mucho de una regulación que tiene que ver más con las características del contrato de seguro, pero como regulaciones para la actividad aseguradora, en todos estos países están habiendo cambios importantes, ya sea a nivel de leyes o de reglamentos, y como podemos ver ya todo lo que es la gestión integral de riesgos, lo que es el capital basado en riesgo, que tal vez de eso les habló ayer a Osvaldo Macías de Chile, cada día están yendo más los países a esa tendencia. De hecho, de este grupo, Fides tiene 20 países como miembros, de ellos aquí hicimos esta investigación con 14 países y de esos 12 están empezando a adoptar ya todo lo que es Solvencia II. Particularmente Chile, por ejemplo, ya se aprobó su ley por el Senado de capital basado en riesgo, está esperando la ratificación por diputados. Colombia y Perú ya están haciendo una serie de análisis de qué tan preparado está el sector para poder adoptar esto, un análisis que se llama de brechas, y ya está empezando a preparar una regulación de capital basado en riesgo o gestión integral de riesgos o Solvencia II, que es un poco lo que inspira a este tipo de cosas. Y en el caso de seguros, el jueves de la semana pasada se publicó ya una nueva ley que adopta todo lo que son los principios de Solvencia II,
que en Europa ya se pasaron para el 16, probablemente entren en el 17, salvo por lo que corresponde a gobierno corporativo. Y pues, Pascual, puedes decir a tus compañeros de España y que en México vamos a empezar en abril de 2015 con Solvencia II, lo cual nos tiene en una situación bastante complicada porque vamos a tener que trabajar muy fuerte. En Brasil ya también han ido avanzando en algunas metodologías, por ejemplo, los cálculos de las reservas con métodos prospectivos y también, por ejemplo, algunos elementos de lo que es medición de riesgos y cálculo de capital para determinados riesgos, como son el de contraparte operacional, etcétera. Dentro de esto, tenemos que ser muy cuidadosos que cada uno de los países tiene un nivel de desarrollo y que querer ir a adoptar todos estos principios porque es la moda o porque los superintendentes quieren presumir en sus eventos internacionales, en la IAS y en ASAL, que ya adoptaron estos métodos, si los sectores aseguradores no están preparados para poderles llevar esto, pues esa pregunta que se hacía, ¿es bueno o no para el consumidor? ¿Es bueno o no para el agente? ¿Es bueno o no para el cliente? Pues en sí una regulación que hace una administración integral de riesgos y que busca proteger de esa manera más adecuadamente al consumidor, porque el capital de las compañías y las reservas van a estar dadas en función de la magnitud y de la profundidad de los riesgos que las aseguradoras asumen y que tienen que tener un gobierno que a través de sus directorios vigile todas las decisiones y las supervise. En teoría es bastante bueno. Pero si esto lo hacemos en el momento en el que todavía calculamos reservas en un porcentaje sobre las primas y no con métodos prospectivos, y si lo hacemos cuando no estamos desarrollados como sector, pues lo que vamos a hacer es estresar a los sectores, provocar fusiones y adquisiciones innecesarias y encarecer la administración de las compañías, encareciendo obviamente el seguro para los clientes y haciendo menos accesible el seguro para ellos. Entonces este es un elemento fundamental que aportaría yo a las conclusiones y a las reflexiones del panel que ustedes tuvieron hace poco. Bueno, un elemento que hoy nos llama a ser cada día más competitivos es la innovación. Hay políticas públicas que en algunos gobiernos dan recursos para que las empresas innoven, para que de esa manera estén en la delantera y lleven las mejores ofertas a sus clientes. Aquí hay un estudio de una investigación que se hace de las 50 empresas más innovadoras del mundo, y como ustedes pueden ver, casi todas son de tecnologías de información, de comunicaciones o de medios. Como pueden ver aquí, solo hay una empresa que ofrece productos físicos, que es Apple, dentro de todas estas empresas que son las más innovadoras. Esto es muy interesante. Hace 10 años era al revés, casi 8 de las 10 más grandes eran empresas que vendían productos físicos. Entonces vemos cómo, particularmente desde luego de electrónica, la innovación es la creación de mejores y más eficientes productos, procesos, servicios, tecnologías e ideas. Y bueno, de las últimas reflexiones que quiero hacer ya para terminar, aquí hay también bastante material para la reflexión, pero estamos viendo una serie de macrotendencias en donde vemos cómo se está transitando en muchas economías de ser economías primarias, o sea, agricultura, secundarias de industria, a economías terciarias, es decir, economías de servicios. Los cambios tecnológicos nos obligan a diseñar más y mejores productos, y todas estas tendencias nos están llevando a cambios en las necesidades del consumidor, que esta es la parte esencial de lo que pretenden estas láminas que les presento aquí y que comparto con ustedes, esperando que les sean útiles, para identificar cuáles son las nuevas necesidades de aseguramiento, en donde ustedes deben de, que conocen a los clientes y que son los portavoces de esas necesidades, exigir a las aseguradoras que vayan diseñando los productos adecuados y pertinentes, a través de ver todo lo que es la expectativa de vida y cosas que están pasando, como el robo de identidad. Ya hoy el robo de identidad es el segundo delito más importante en daño económico en el mundo. El primero es el narcotráfico, el segundo ya no es el robo de automóviles, que lo era hace 3 años, sino es el robo de identidad. Entonces necesitamos asegurar este tipo de riesgos. El hackeo, que tiene que ver con ello, los virus informáticos que son intencionados, el cambio climático, todo esto nos obliga a diseñar productos pertinentes. Ya vimos lo que pasó en Argentina, por ejemplo, hace 2 semanas,
en donde es muy importante tener una póliza de seguros de riesgos hidrometeorológicos integral y no la segregación de pólizas entre inundación y lluvias torrenciales, etcétera. Está toda la parte del genoma también, que implica retos muy grandes, la longevidad, que nos lleva a que tenemos que buscar cómo hacemos sustentables la salud y los seguros de pensiones y los temas de pensiones, y el que haya una regulación, como ya decíamos antes, equilibrada, que proteja al consumidor, pero que también provea para el desarrollo de los sectores aseguradores, y que nosotros vayamos evolucionando como sectores a la gestión integral de riesgos. Como decíamos, los cambios tecnológicos pues tendrán que ir haciendo que les ofrezcamos a nuestros clientes los productos pertinentes, y ahí las aseguradoras se tendrán que adaptar. Esta última parte la voy a omitir, está ahí porque creo que ya rebasé bastante el tiempo, no quiero abusar de su paciencia, pero aquí analizamos un poco cuáles son las grandes tendencias hacia donde deben de migrar los seguros de daños, los de gastos médicos y salud, la parte de los seguros de vida, los seguros de pensiones, y un punto muy importante es que hoy tenemos que ofrecerles los productos adecuados a nuestros aseguradores, y las aseguradoras tienen que ayudar en eso para que nuestros asegurados, con su dinero, con su capacidad económica y con sus riesgos, puedan elegir con la asesoría de ustedes cuáles son los productos que deben de comprar y que pueden comprar, priorizando sus necesidades de acuerdo a sus circunstancias y características particulares. Pues muchas gracias. Buenas tardes. Hola, sí. Una reflexión que me dejó un poquito preocupado. En un comentario usted hacía referencia a que se estaba teniendo menos agentes por lo burocrático del acceso a la matrícula, de la capacitación. Y yo me pregunto respetuosamente si también no es burocrático el acceso a la matrícula de los cirujanos, con lo cual rebajemos la capacitación de los cirujanos y después tengamos suerte cuando nos operen. O el pensar de que, como me decía un amigo, ¿para qué le vamos a enseñar a los chicos a sumar si ahora hay calculadoras? Me parece que es un poco riesgoso plantear que el acceso a la matrícula de un productor asesor, de un agente, debe desburocratizarse o ser menos exigente. Bueno, en efecto, el punto ahí en este comentario, que es muy adecuado, es atacar el problema en su causa, no en su manifestación, ¿verdad? O sea, si yo tengo un problema burocrático, que en el caso de México hay dos elementos: uno, el riesgo laboral para llevar agentes en un proceso de preparación en forma temporal mientras tienen su licencia definitiva, y los requisitos para ser agentes y cómo se les capacita. Pues el punto, la solución ha sido que no hay un incentivo para que haya más agentes y que crezca el canal. Lo que nosotros tenemos que buscar es que esos incentivos se den, y no efectivamente que no haya más agentes o que no se les capacite. En efecto, hay que irnos a la causa del problema, a su origen, y no a su manifestación. Buenas tardes. Nosotros en Copaproce siempre hemos promovido que el corredor de seguros, asesor, intermediario, mediador, debe, por lo menos, digamos, inclinarse por ser un corredor integral. Y el corredor integral, como digo yo, es el que está pagando el complementario de un nacimiento de un hijo en la mañana y está pagando o asesorando una pensión en la tarde. Y entre medio de eso está la empresa, ¿Usted cree, sinceramente, que ese es el mejor canal de intermediación y que no tiene, digamos, es vitalicio si es que se mantienen, digamos, en profesionalismo y todo lo demás? Yo considero que para que un corredor pueda ser así de integral en cuanto a todos los tipos de riesgos, necesita tener una estructura más grande, porque para poder atender todo ese tipo de necesidades no lo puede hacer solo. Y sí vemos incluso que corredores que tienen más estructura
empiezan a especializarse un poco, empiezan a inclinarse algunos para asesorar en vida, con componente de ahorro, con esquemas hacia lo que es el retiro, etcétera, otros que se dedican más a gastos médicos, otros que se dedican más a riesgos industriales. Se va viendo con el tiempo que van adquiriendo una especialización porque eso los hace más fuertes en esa especialización y ahí algunos se complementan con otros. Pero sin duda, si un intermediario, si un mediador quiere ser integral, pues necesita un poco más de estructura para poder atender todas esas especialidades, desde mi perspectiva. Bueno, pues muchas gracias, un placer estar con ustedes. Bueno, a continuación teníamos la lectura de las conclusiones finales de este Congreso. En aras de ser breve, muy breve, porque muchos de los participantes ya están tomando los vuelos para regreso a sus países de origen o a continuar, en algunos casos, alguna pequeña licencia por 2 o 3 días. No lo voy a aburrir con la lectura que yo tenía prevista de nada más que 22 páginas. Voy a leer, era breve, voy a leer lo último de ellas, que es, digamos, el mensaje final de APROACE en este Congreso. Dice así: ha quedado claro en todo el transcurrir de este Congreso que la capacitación continua es la gran herramienta que tenemos los corredores asesores de seguros para el correcto desempeño de nuestra tarea. Que la regulación mediante normas va a ser cada día más intensa y abarcativa de todas las instancias de negocio, que para poder estar representado en las discusiones tendientes a la elaboración de dichas normas, debemos estar integrados a las asociaciones de corredores, buscando su potenciación y que participen, intentando incidir en los distintos aspectos en defensa de nuestros derechos, frente al ingreso de otros actores que persiguen nada más que su beneficio económico y de repente no tanto la profesionalización. Muchas gracias a todos por prestar atención a mis palabras y sean muy bienvenidos a nuestro país. Gracias. Y para ir cerrando en esta ceremonia de clausura, le vamos a pedir al señor Jaime Andrade, presidente de COPAPROCE, que se acerque para dedicarnos unas últimas palabras. Bueno, estamos llegando a la culminación. Yo había preparado algunas reflexiones justamente sobre los puntos tratados en la realización del Congreso, pero creo que el aspecto sucinto de que ha puesto como conclusiones me han sacado parte de lo que quería comentar, pero simplemente comenzar primero felicitando a Carlos Galati y su junta directiva por la excelente preparación, elaboración y resultados de este Congreso. Pero en forma muy puntual, mis felicitaciones a Gloria Pregliasco y a Iris Mensa, porque sé que son las personas que han trabajado profundamente para este logro. Definitivamente, no quiero incidir más, consideramos que la preparación profesional es el aspecto fundamental del desarrollo, el crecimiento y el mejoramiento de nuestra profesión para poderle dar al asegurado y poder negociar con las compañías las mejores condiciones posibles que tenemos que dar a nuestros clientes o asegurados. Para esto quiero ser muy breve. Creo que debemos, las asociaciones que están afiliadas a COPAPROCE, aprovechar medios de educación y de apoyo con los cuales contamos como organización. Tenemos el apoyo de SECAS, que creo que no podemos desperdiciarlo. SECAS da una formación continua, potencialización en la formación de los diferentes países y como no COPAPROCE tienen programas adecuados a cada país y a su legislación. Entonces, no tomar y no considerar en nuestros países que esto pueda volcarse para los corredores que corresponden en cada nación, creo, o en cada mercado, creo que es desperdiciar una gran oportunidad que el Colegio de Mediadores de España nos ayuda y nos proporciona, y como algunas veces he dicho y repito, es el asociado
que más apoyo nos ha prestado, no solamente en el tema de educación, sino también en el apoyo de imagen. Y quiero acá destacar el trabajo hecho por Julio Enche respecto a considerar lo que llamamos nosotros las comunicaciones. Ha hecho un trabajo excelente que ha finalizado en un documento que se ha sido entregado en el día de la Junta General de Asociados y en el Consejo Directivo a los que participan, que están representados todos los países, y se hará llegar a cada asociación directamente para su observación, porque creemos que tiene un gran valor para las comunicaciones con las asociaciones, entre las asociaciones y posiblemente con Copaproce. Quiero acá destacar también que este plan estratégico del cual se ha venido trabajando por largo tiempo también ha sido apoyo de la delegación española y comienza y se refuerza algo que comenzó Luis Ros como presidente, después Sergio Sidero, Luis Ros de República Dominicana, Sergio Sidero de Argentina y Antonio Pozzi de México. Ninguno de ellos está presente, por lo cual considero que mi reconocimiento, porque lo que hemos hecho, y en el caso de la Junta Directiva que yo presido, no es sino continuar ese plan estratégico, porque eso es lo que da solidez a las instituciones, no que cada persona que llega cree que inventa lo nuevo y crea y se deja de hacer lo que se venía haciendo. Las instituciones se vuelven sólidas y esto va para las asociaciones, en la medida que los planes de estrategia y los proyectos iniciados se continúen, se pueden enriquecer o se pueden mejorar, pero no se deben dejar de lado. No quiero extenderme más, simplemente nuevamente destacar algunas observaciones producto de estos días de reuniones. E incido en algo que acaba de mencionar Recaredo, que es el de las generaciones de corredores. No es solo en nuestro mercado, acabo de observar, pero con mucha más atención me llamó la situación del mercado uruguayo. He visto mucho corredor mayor, como yo, pero no he visto en las actividades gente joven. Menores de 30 años no he visto ninguno. Alguno que otro posiblemente un poquito mayor, pero más de eso no. Eso significa que no estamos trabajando en buscar generaciones que continúen con el precio seguro para que pueda seguirse creciendo. Y como decía Recaredo, es redundante en varios países, carteras que se pierden sin que nadie sepa con ellos, cuando en realidad es el esfuerzo de muchos años de alguien que logró hacer una cartera, que en realidad yo podría decir, entre comillas, es una fortuna que se echa por la ventana, porque simplemente no se trabajó una generación que al final puede ser asociarse con otro corredor, con gente joven, pero que no se eche por la ventana una cartera que significa el crecimiento del seguro en el mercado. Y no quiero más, sino agregar también, las legislaciones nos van a llegar a todos. Es en cuanto a los contratos de seguros se han dictado en el último año y medio, legislaciones en casi todos los países y también va a llegar al Uruguay, y consideramos de que es provechoso porque marca equidad entre las obligaciones de las compañías y los derechos del asegurado. Y no voy más y simplemente quiero llamar a Carlos Galati, por favor, para entregarle un recuerdo y un reconocimiento por la organización de este congreso en el Uruguay. La Confederación Panamericana de Productores de Seguros Copaproce, la Confederación en reconocimiento a la agrupación de profesionales asesores de seguros APROACE por la exitosa realización del 11º Congreso Regional Copaproce Uruguay 2013, llevado a cabo en Montevideo, Uruguay, los días 10, 11 y 12 de abril de 2013, dado en la ciudad de Montevideo, Uruguay, a los 12 días del mes de abril de 2013. Jaime Andrade Mendoza, presidente. Muchas gracias. ¿Cómo no? No te vayas así. No.
Bueno, buenos días a todos. Por nuestra parte, aceptamos gustosos este reconocimiento de la Confederación. Se nos solicitó en su oportunidad que nomináramos a algún compañero, algún colega que fuera merecedor de recibir reconocimiento en forma individual. La directiva de Aprobase entendió que la institución en el correr de los años ha hecho un trabajo en pos y para todos, y que sería quizás un error premiar a algunos y no dejar de premiar a otros. Por tal motivo accedimos a que fuera reconocimiento para la agrupación y entendimos, dado que lo nuestro es continuar un trabajo que empezó hace casi 70 años con la fundación de Aprobase, un reconocimiento por la actividad que desarrollaron y por lo que nos legaron a los que hoy estamos, a los expresidentes que se mantienen asociados y que por suerte contamos de tenerlos con nosotros. Esto como comentario por las medallas que se le van a entregar a ellos. De parte de Aprobase también para Jaime, nos parecía oportuno que tú llevaras la misma medalla que los presidentes, dado que casi como que has sido de muy importante apoyo en todo este evento. ¿Está? Muchas gracias. Muy bien. Quiero agradecer este gesto, pero creo que no puedo dejar de reconocer que esto en realidad ha sido el trabajo de Copaproce. La delegación, Pascual, la Secretaría General y otros que hemos trabajado, incluso te consta a ti desde los inicios de que se ideó esto. Pero creo que hay otra conclusión fundamental, es que se ha roto el mito, como lo comenzábamos anoche con algunos de los gerentes de compañías de seguros, de que podían trabajarse independientemente o aparte. No, todos somos buscamos un solo objetivo, que es la institución del seguro, reforzar la institución del seguro, la difusión del seguro y la cultura del seguro, y esa es una obligación de las compañías y de los corredores. Y por eso anoche me manifestaban que esperaban que esto se repitiera, porque era una de las formas de trabajar en bien del seguro en el Uruguay. Muy bien. Muchas gracias. Bien, para continuar con la entrega de las medallas, pedimos por favor a la señora Graciela Ferrando, que le va a hacer entrega de una distinción al señor Lorenzo Paradel. La señora Estela Chalar le va a hacer entrega de la distinción al señor Eduardo Martoy. La señora Gloria Pregliasco entregará su correspondiente reconocimiento al señor Guillermo Rizzo. La señora Marta Castelli hará entrega del reconocimiento al señor Fernando Caballero. La señora Iris Mensa le entregará su distinción al señor Federico Mazzini. Como papá está de viaje, en representación de él, voy a retirar el premio. Yo quiero que no solo la medalla, que cuando le entregues la medalla le entregues a Federico un beso muy grande, porque fue un placer trabajar con él en su presidencia. Muchas gracias. El secretario de Aprobase, el señor José Piris, le hará entrega de la medalla al presidente de Aprobase, Carlos Galati. Carlos, yo sé de tu modestia, que muy bajo perfil, pero queremos tener un reconocimiento, todo el equipo que trabajamos en esto,
porque tú fuiste el combustible que nos motivó a hacer esto. Bueno, y el presidente Carlos Galati ya se nos adelantó en la entrega a la medalla al señor Jaime Andrade. Así que damos por concluida esta ceremonia. Muchas gracias a todos, han sido muy amables. Un segundo, por favor. Sí. No podíamos terminar sin que aprobase, hiciera, por lo menos en mi persona, un reconocimiento público a 2 o 3 personas que yo omití en el acto de apertura mencionar. Tuvimos un invalorable apoyo de la secretaria ejecutiva de Copaproce, que no pudo estar en Montevideo por su avanzado embarazo, y creo que Erika merece tener un reconocimiento de todos nosotros. Sería muy injusto si no dijera del gran esfuerzo y de todo el apoyo que recibimos de Gloria e Iris para realizar este congreso. Si no hubieran estado ellas, no hubiera sido posible. Y no quiero dejar de reconocer el esfuerzo de las funcionarias rentadas de la agrupación, que han estado codo a codo con nosotros y como si fueran parte también de este mismo equipo. Así que para Laura y Karina también nuestro agradecimiento. Y en cuanto a cierre, creo que es bueno que todos los colegas sepan que vamos a seguir en la misma línea que lo venimos haciendo. Seguiremos sin duda defendiendo esta profesión que abrazamos hace muchísimos años y que creemos que es sumamente noble, y vamos a pelear por todos esos reconocimientos que tenemos en los hechos y que quizás no tengamos en papeles, pero que creo que todos sabemos que vamos a llegar a buen fin con o sin regulación. Por tanto, digo, la profesión creo que va a seguir bien defendida por esta institución que todos hemos hecho. Muchas gracias y esperemos que hasta otra próxima muy pronto.